Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Steven y estamos una vez más de vuelta para poder seguir platicando de todos los temas que nos incumben. Todo aquello que nos acongoja, todo aquello que nos importa y claro que sí, saltar un poco de chisme. Espero que te la estés pasando muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros, de algo que nos puede salvar la vida en muchas ocasiones, de algo que nos puede prevenir de muchos de muchas injusticias, algo que te va a poder servir mucho. Espero que lo puedas llevar a la práctica. Y nada, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar el tema de aprender a decir que no. Aprender a decir que no es una de las cosas más importantes en tu vida porque es algo que puede ser un parteaguas en tu vida. Veámoslo como una especie de disyuntiva en tu camino. Si aprendes a decir que no, si no aprendes a decir que no. Aprender a decir que no te va a llevar al lugar en donde quieres estar en tu vida. No aprender a decir que no te va a llevar tal vez muy lejos de donde quieras ir en tu camino. Claro que las cosas no son tan sencillas como parece, claro que no todo es tan fácil como parece, pero para eso se necesita mucho valor, mucha práctica, pero sobre todo el conocimiento de qué estás o no haciendo mal. En los puntos que vamos a tocar el día de hoy probablemente te puedas dar cuenta si tú tienes una o varias de estas características y tal vez así las puedas ir corrigiendo ya sea poco a poco o lo más de tajo que puedas. No importa, no hay prisa, lo que importa es llevar a cabo las correcciones necesarias para que podamos aprender a decir que no muy pronto y eso va a cambiar tu vida en muchos sentidos, no solo en lo personal, sino en lo laboral, sino en lo incluso amoroso. Primero que nada, vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios de aprender a decir que no, para que podamos ver también cuáles son, digamos que los frutos de poder practicar. El primer beneficio que yo puedo encontrar es que es algo liberador. Aprender a decir que no siempre va a ser muy liberador para ti, puesto que te va a tener en una situación menos incómoda de la que podrías estar. Si de por sí las situaciones van a ser incómodas en la mayoría de las veces, cuando alguien trate de abusar de tu confianza o de su poder, pues qué mejor que el beneficio sea para tu favor, ¿no? Entonces, decir que no va a ser lo más liberador de tu vida porque vas a sentirte mejor contigo mismo. Y bueno, para no adelantarnos en los beneficios, vamos con el segundo beneficio. El segundo beneficio de aprender a decir que no es que las personas empiezan a respetar. Parece que no, parece algo muy fantasioso, pero en realidad te vas a empezar a dar cuenta si lo empiezas a practicar. Las personas empiezan a respetarte puesto que tú empiezas a marcar tus límites. Decir que no siempre es muy importante para justo esto, que las personas te miren de una perspectiva diferente. Y claro, con eso vamos al punto número 3. El cambio de percepción que las personas tienen hacia ti o lo que tú proyectas. Aprender a decir que no siempre va a modificar la forma en la que los demás te ven, aparte de la que modificas contigo mismo, que te empiezas a ver de una manera diferente, te empiezas a sentir de una manera diferente. Claro que las personas empiezan a percibir que tú eres una persona diferente. Cuando estamos acostumbrados a estar rodeados de personas que no saben decir que no, cualquier persona que lo practica o que sabe decir que no ante cualquier circunstancia, que no le tiene miedo, que no le da miedo, es una persona que se puede destacar de entre de las demás. Claro que se hace notable, claro que los demás la pueden ver y claro que la percepción de cualquier persona siempre va a cambiar. Incluso, ¿a poco no te ha pasado que muchas veces conoces a alguna persona que tú tienes una perspectiva de ella o de él y cuando ves que esa persona sabe poner límites, hasta tu perspectiva cambia? Y dices, qué interesante. Pues las personas van a empezar a verte de una manera muy diferente en cuanto empieces a decir que no. ¿Por qué? Pues porque simplemente empiezas a poner límites. El cuarto punto, que tiene mucho que ver con el anterior, y que creo que cada vez se van relacionando más los puntos entre sí, es que la piensan dos veces antes de pasarse contigo. Es decir, todos conocemos a personas que tienden a pasarse de lanza tanto en lo personal como en lo laboral. Y pues bueno, muchas veces estas personas, cuando saben que tú eres una persona que sabe poner límites, que no accede tan fácil a cualquier cosa, que siempre piensa las cosas antes de comprometerse, estas personas que tienden a ser abusivas, que tienden a ser mala onda o que se pasan de lanza normalmente con los demás, tienden a pensarlo dos veces antes de pasarse de lanza contigo. Entonces, esto te va a traer muchos beneficios porque vas a empezar incluso también a marcar esa brecha entre los abusivos y entre lo que tú deseas en tu vida. Dime, si no es atractivo que siempre algún abusivo la piense dos veces antes de pasarse de lanza contigo. El punto número 5 creo que es algo muy importante en
los beneficios que nos trae el poder o el saber decir que no. Y es que dejas de exigirte demasiado o en muchas ocasiones más de lo que te es posible. Muchas veces cuando las personas no estamos o no están acostumbradas a decir que no, a no poner límites, vamos a ponerlo en un ambiente, por ejemplo, laboral. Cuando tu jefe o cuando algún compañero sabe que tú no eres de poner límites o que sabe que cualquier cosa que le pidan te va a decir que sí, tienden a ser más manchados contigo, te tienden a cargar más la mano y entonces te empiezan a dar más trabajo, te empiezan a dar más responsabilidades o incluso te empiezan a pedir que hagas el trabajo de otras personas. Entonces, cuando tú empiezas a decir que no, cuando empiezas a marcar esos límites y ellos empiezan a darse cuenta, lo que pasa es que justamente empiezan a mancharse menos contigo, que son los puntos que ya habíamos visto, pero también tú empiezas a exigirte mucho menos, porque sabes que esto no es tu responsabilidad, sabes que esto no es lo que tú deberías estar haciendo y sabes hasta dónde están tus capacidades. Y con capacidades no estamos hablando de si eres talentoso o no. Todos tenemos límites, todos tenemos capacidades y qué mejor que tú conozcas las tuyas, porque así vas a saber cómo relacionarte incluso contigo mismo. Cuando nosotros asumimos más responsabilidades de las que nos corresponden, de las que nos pertenecen, es cuando empezamos a abrumarnos con muchas situaciones de nuestra vida. Entonces, el hecho de que tú empieces a poner límites y a decir que no, a practicar este hábito, las cosas empiezan a mejorar para bien contigo mismo porque empiezas a exigirte mucho menos y empiezas a sentirte pues mucho mejor, que es muy parecido a lo que vamos con el punto número 6. Aumenta tu autoestima y te sientes más feliz contigo mismo. Claro que decir que no siempre va a aumentar tu autoestima, porque incluso son las porras que tú mismo o que tú misma te puedes ir echando. Entonces, incluso tu primer no, festéjalo mucho. O sea, disfrútalo. Quisiera no poner ejemplos en este punto, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más comprensible. Es decir, si por ejemplo te mandan, normalmente el jefe te manda a pedir café, a comprar los cafés, ¿no? Para él o para sus compañeros o para lo que quieras. Y a ti te choca, porque claro, si a ti te gusta, si tú aprovechas para hacer tus compras o tus cosas, pues bueno, X. Pero si a ti es algo que te molesta, si es algo que no te gusta ir a comprar, por ejemplo, los cafés, practícalo un día. Dile, no, no puedo. O no estoy disponible. O algo, ¿no? Marca tu límite. Lo peor que te puede pasar es que te diga, ¿y por qué no puedes? ¿Qué tienes tanto que hacer, no? O detén tu trabajo. Digamos que ya dijiste tu primer, ¿no? Eso es algo tan justo liberador y te va a hacer sentir de una manera tan diferente que lo vas a notar en el momento, en el instante. Entonces, festéjalo, celébralo, que por primera vez pudiste decir que no a cualquier situación. Digo, esto lo del café es una mera suposición, es un mero ejemplo, ¿sale? Pero disfruta tu primer no, porque esto te va a ir ayudando, te va a ir motivando a ti mismo, a ir diciendo cada vez en más cosas que no, poniendo tus límites. Vas a ver cómo eso va a cambiar muchas cosas en tu vida. Bueno, entonces, va a aumentar tu autoestima, es decir, lo que tú percibes de ti mismo. ¿Me explico? Te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a sentirte más a gusto y vas incluso a ir creyendo que eres capaz de más cosas, que eres capaz de poner más límites y eso te va a ir haciendo sentir mejor contigo mismo cada vez más. Vamos con el último punto. Digo, son muchos, pero digamos que tratamos de hacerlo lo más resumido posible. El punto número 7 es que mejora tu capacidad para resolver cualquier conflicto que se presente ante tu vida, en cualquier área de tu vida, ya sea en lo laboral, en lo personal, en lo sentimental, etcétera, etcétera. Cuando tú sabes cuáles son tus límites, cuando tú sabes cuáles son tus capacidades y cuando sabes que no te gusta abusar de tus capacidades, que no te quieres exigir más de lo que tú sabes que puedes hacer o de lo que tú sabes que te va a hacer sentir mejor. Porque claro, o sea, muchas veces tenemos la capacidad de hacer más cosas, pero si eso no te va a ayudar a sentirte bien contigo mismo porque sabes que eso te genera mucha presión, mucha ansiedad o te presiona a hacer, incluso tal vez hasta dormirte tarde por hacer una tarea o por terminar un trabajo, entonces tú vas conociendo tus propios límites y vas sabiendo qué tanto puedes sí hacer o no hacer. Va a mejorar muchísimo tu capacidad de resolver cualquier asunto que se te presente. ¿Por qué? Porque tú ya sabes hasta qué punto puedes hacer, hasta qué punto puedes decir que sí, puedes decir que no. Y sabes cuánto tiempo te va a tomar resolver cualquier conflicto o la mejor manera de poder resolverlo.
Ahora, vamos a hablar de la parte menos agradable de no saber decir que no, que son las consecuencias. Para continuar con esto de tratar de hacerlo lo más resumido posible, solo tengo 4 puntos que te voy a mencionar sobre las consecuencias. Claro que sabemos que hay muchas más, pero vamos a hablar de las 4 que nos pueden aclarar un poco el panorama. La primera consecuencia es la sensación de frustración, que es lo que comentaba. Cuando tú no sabes o cuando sabes cuáles son tus límites, pero accediste porque te dio pena o por lo que tú quieras y dijiste que sí en vez de decir que no, o cuando querías decir que no, eso te va a llevar a una frustración increíble, porque entonces vas a empezar a autosabotearte. Vas a empezar a reconocer cuáles son tus límites y a decir, ¿cómo voy a hacer esto si no puedo? Si sabes que esto te va a hacer sentir mal al siguiente día por no haber dormido, no haber descansado bien, empiezas a sentirte frustrado porque hubiera dicho que no, pero ya es demasiado tarde, entonces por eso es bueno aprovechar los límites cuando los podemos poner, cuando aún hay tiempo. O está la contraparte, que te viene una frustración porque por hacer una cosa que tú no podías o no querías hacer, no tuviste tiempo, no pudiste hacer otras cosas que sí podías o que sí querías hacer. Y entonces te viene la frustración del hubiera, ¿no? De hubiera dicho que no, ¿no? Vamos con el punto número 2, que es la sensación de no tener control ante las dificultades. Justo esto. Tú te sientes frustrado por no poder decir que no, por no haberlo dicho. Y asimismo, tienes esta sensación de no poder controlar los problemas que se te presentan, que justo es uno de los beneficios de poder o de saber decir que no. Creo que estos puntos se llevan de la mano unos con otros porque justo al tener esta sensación de que no tienes el control de las dificultades, te vas a sentir muy frustrado o muy frustrada por no haber podido decir que no. El tercer punto es la falta de control en nuestra vida en general. Las situaciones se te empiezan a salir justo de control. Empiezas a vivir situaciones en las que te sientes muy frustrado por no saber cómo llevar las cosas. Todo se te empieza justo a ir de las manos. Y entonces empiezas a comprometerte con cosas que no puedes hacer o que te van a limitar tus tareas o tus tiempos. Empiezas a quedar tal vez mal ante la gente justo porque no supiste decir que no y te embarcaste con cosas que a lo mejor ni tenías el tiempo ni la habilidad o tal vez las ganas de poderlo hacer. Y empiezan a pasarte muchas cosas negativas en ese sentido, y no es porque tú lo atraigas o todo esto, sino en realidad porque es una consecuencia de no poder conocer tus límites y de no poder poner tus límites. Y el punto número 4, que creo que es muy importante, es que esto puede terminar en episodios de ansiedad y o hasta depresión. Sabemos que la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso del pasado. Entonces, se te pueden combinar incluso la ansiedad y la depresión justo porque, híjole, le hubiera dicho que no, hubiera dicho que no podía, que no iba a llegar a tiempo, bla, bla, bla. Y ahora me siento muy triste porque pues quedé mal y porque ahora creen que no tengo las capacidades o X cosa. Es como este dicho que hay de el que sirve a dos amos, con alguno queda mal, ¿no? Ahora, claro que no es una cosa tan fácil el hecho de aprender a decir que no. Y bueno, me puse a buscar un poquito de información, me puse a leer un poquito en internet, como para ver los motivos por los que normalmente las personas tendemos a decir que no. O más que eso, ¿por qué las personas nos cuesta tanto trabajo decir que no? Digo, en lo personal te puedo decir, a mí ya no me cuesta tanto trabajo decir que no. Claro que no siempre es tan fácil, pero suelo practicarlo muy seguido. Y bueno, los puntos que encontré son 5 de un montón que había. Según estos 5 puntos, que me parece un buen resumen, el primero es el miedo al rechazo, a lo que piensen los demás o a herir susceptibilidades. Y creo que sí es uno de los principales motivos o de las principales causas por las que nosotros tendemos a decir que no o por lo que a nosotros nos cuesta trabajo decir que no. Porque creemos que nos van a rechazar o a discriminar incluso, ¿no? Por decir que no. Y no te voy a mentir, sí es algo que pasa, pero creo que es mucho mejor estar contigo mismo, estar tranquilo y estar satisfecho contigo mismo de que estás por lo menos haciendo las cosas que tú quieres y no las que te obligan a hacer. Muchas veces sí te puede llegar a tocar que la gente pues o no quiera estar contigo o se quiera alejar o que no te quiera incluir en algunas cosas justo porque tú eres de esas personas que dicen que no. Pero ¿dónde está lo malo en eso? O sea, en realidad sí hay gente nociva, o sea, hay gente que es abusiva, que tiende a considerarte solo porque tú eres de esas personas que a todo dice que sí. ¿Dónde está lo malo en que se aleje ese tipo de gente de ti? La neta yo no le encuentro nada malo, entonces pues
creo que mejor porque incluso vas depurando amistades en tu círculo social. El siguiente punto es estilos de conducta aprendidos o las tendencias adquiridas por la educación o el aprendizaje familiar o cultural. Creo que sí es algo muy común que nosotros tendemos a realizar las cosas justo como los demás las hacen o justo como nos enseñaron, ¿no? Como nosotros vimos que se hacían las cosas. Si nosotros estamos en una cultura en la que la gente, la mayoría, está acostumbrada a decir que sí sin quererlo, tiendes a repetir ese tipo de conductas, porque tendemos a imitar lo que hacen los demás, porque creemos que tal vez esa es la forma de hacer las cosas, y eso no está bien. Claro que con el tiempo cada uno va creando su propia personalidad, claro que con el tiempo cada uno va forjándose a sí mismo, pero el hecho de que tú crezcas con una cultura ya sea social o familiar, de una forma específica, en algún punto sí te puede llegar a orillar a actuar o responder de cierta forma. Entonces, si tú creces en un entorno en el que la gente está acostumbrada a decir que sí y después te cuenta que chin es que no quería, pero le tuve que decir que sí para que no se enojara o para que no me pusiera caras o lo que sea, tú tiendes a creer que eso es lo correcto, que así se hacen las cosas y después te das cuenta que no. Pero no te preocupes, o sea, todo el mundo podemos salir de esa situación, todo el mundo podemos salir de esa educación, de ese esquema, de esas creencias. Hay formas. El punto número 3 que marcaba esta página de área humana en internet era no tener recursos y habilidades, no saber cómo hacerlo. Cuando tú no tienes los recursos o la habilidad cuando digamos que no tienes este trabajo personal de pensar que es mejor estar contigo mismo que quedar bien con alguien más, entonces es cuando más trabajo te cuesta porque tú crees que es mejor sentirte bien con esa persona, que es mejor quedar bien ante esa persona antes de sentirte a gusto, en paz o tranquilo contigo mismo. Claro, es cuando no sabes cómo hacerlo, cuando no tienes la información necesaria o cuando incluso tal vez ni siquiera se te ocurre cómo puedes decirle que no a una persona. El punto número 4, y creo que es algo también importante, es haber tenido malas experiencias en el pasado al haber dicho que no o al haber expresado nuestra opinión. ¿Qué te puede pasar después de la primera vez que digas que no? Si tú le dijiste que no a una persona, si tú le pusiste un límite y la reacción tal vez fue traumática para ti porque no lo esperabas, porque todo terminó en un pleito, en un lío o algo muy grande, eso claro que te deja una huella y hasta una frustración de decir, chin, mejor no le hubiera dicho que no, ¿no? Porque no sabía que se iban a desencadenar este tipo de cosas o estos sucesos, ¿no? Y entonces, en consecuencia, lo que empiezas a hacer en adelante es pues a mejor decir que sí para evitar cualquier problema y para pues mejor estar bien con la persona o con las personas. Pero no tiene por qué ser así siempre. Pero no te preocupes, todo es paso a paso, todo tiene su tiempo y todo tiene una evolución. Entonces, lo mejor de todo es que si tú empiezas a practicar esto de decir que no, vayas forzándote de alguna u otra manera a seguirlo intentando. A lo mejor no en todas las ocasiones que se te presente, pero sí en las más que puedas ir diciendo no quiero, no puedo, no sé. Porque ese es otro punto también muy importante. El hecho de no saber no está mal. O sea, el que tú no sepas hacer algo, el que tú no sepas X información de algún tema, no te hace menos ni a las personas más importantes en realidad. Todos venimos a aprender, todos estamos para aprender. Y así como tú hoy no sabes y mañana puede que sí, las personas que hoy saben o tienen una información, el día de ayer no la tuvieron o no sabían. Entonces, relájate, no pasa nada. Ahora, el punto número 5, y creo que es también muy importante, es para evitar emociones displacenteras, o sea, que no son placenteras, considerando un mal menor el no expresar nuestra opinión. Esto va más como decir, bueno, pues no pasa nada si no digo que no, porque, o sea, igual sí puedo ir por un café, pero el hecho de que tú minimices lo importante que son tus sentimientos o lo importante que es la percepción que tienes tú mismo de ti, es algo que probablemente te dañe de alguna manera y que te lleve a decir que no.
justo porque quieres evitar una situación incómoda y porque crees que no está tan mal si pues por lo menos por esta ocasión lo haces, ¿no? Que creo que es algo que nos pasa a la mayoría, incluso cuando ya sabes decir que no. Se tienden a presentar este tipo de situaciones en las que tú a lo mejor empiezas a decir, bueno, creo que no está tan mal, o bueno, no estaría tan mal, o bueno, mejor no quiero crear conflictos y lo hago, lo digo o no lo expreso, ¿no? Pero al final sí está mal, o sea, al final sí te quedas con esta frustración o este sentimiento de no era lo que yo quería. Ahora, en uno de estos artículos que estuve leyendo, como para entender un poquito más la forma global en la que pensamos o lo que nos lleva a no saber o no poder decir que no, leí unos artículos en donde nos da como 15 formas elegantes de poder decir que no en tu trabajo. La neta es que 15 me parecieron demasiadas. Yo solo anoté las primeras 4 que ahí me aparecían, pero que creo que es importante que hablemos un poco sobre ellas. La forma número 1 para poder decir que no elegantemente en tu trabajo es: estaré con la cabeza en un proyecto, así que no podré ayudar. Que la neta no es tan fácil poder hacer este tipo de declaraciones, sobre todo en tu área laboral, pero que creo que sí se pueden aplicar sin temas cuando ya hay un nivel como muy injusto en cuestiones de cargas de trabajo, de responsabilidades o que incluso el trabajo no esté correctamente o bien repartido. El número 2 dice: es un honor que me lo pidas, pero esta vez no puedo ayudarte. O sea, creo que esto de la elegancia no es como lo más, pues no es como que lo más habitual, es lo más diplomático que puedes usar. Algunos lo podrán tomar como irónico, como sarcástico, pero pues al final cada quien que lo tome como quiera. El tercer punto dice: me gustaría poder hacer que esto funcione, pero no puedo. ¿Es válido? Y el número 4 dice: me temo que no puedo reservar el tiempo necesario para esto. Hay muchas formas de decirlo, o sea, tampoco creas que estas opciones que nos está poniendo la revista son las únicas que tenemos, ni tampoco la única forma en la que las podemos decir. Pero bueno, igual Forbes, sobre cómo aprender a decir que no sin sentirte culpable, nos dice que el punto número 1 es reconocer que tienes derecho a decir que no. Muy importante. El segundo: es imposible agradarle a todo el mundo. Claro. El tercero: acepta la ansiedad como parte del proceso. Creo que no está tan padre esto de que aceptar la ansiedad, pero bueno, al final de cuentas, como te comentaba, como no va a ser algo muy fácil al principio de hacerlo, puede que te provoque un poquito de ansiedad, sobre todo porque recordando que la ansiedad es el exceso de futuro en tu cabeza. Es justo esto, que te empiezas a generar un escenario de cómo van a resultar las cosas cuando tú digas que no y las posibles reacciones, pero bueno, también va a ser parte de tu proceso. Dicen que el punto número 4 es reconocer que no puedes con todo. Y claro, no siempre podemos hacer todo, que es lo que yo te decía. A veces no está en cuestión de tus capacidades o de tus habilidades, sino más bien de tu carga de trabajo, tu carga de tareas en tu casa o de tareas incluso en la escuela, ¿no? No siempre te es posible hacer todo porque no tenemos 1000 brazos ni tenemos el reloj giratiempo de Hermione como para poder estar en varios sitios al mismo tiempo y hacerlo todo. No podemos con todo siempre. El punto número 5 dice que es poner atención a cómo te sientes cuando te piden un favor. Creo que es una de las cosas más valiosas que puedes permitirte, porque es escuchar tus sentimientos, es escuchar cómo te está dejando esta situación, cómo te está dejando el que hayas reaccionado de alguna manera y bueno, aprender a decir que no sin sentirte culpable, creo que es lo más importante. Y punto número 6 dice: si no estás seguro, piénsalo. Claro, creo que sí es muy importante. Si tú, aunque tú tengas incluso la capacidad de hacer las cosas, pero no lo quieres hacer o no sabes si lo quieres hacer o no, también piénsalo. O sea, date tu tiempo. No siempre tienes que estar disponible en todo momento ni para todas las personas. Entonces, pensarlo creo que es una buena opción, sobre todo cuando la comunicación se está dando no a través de uno a uno, o sea, entre personas, sino a veces por chat o por mensajes y te están ofreciendo, preguntando, pidiendo algo y tú tienes el tiempo de poder decir, bueno, lo quiero, no lo quiero hacer, puedo, no puedo hacerlo. Tómate tu tiempo para meditarlo y pues para poder emitir una respuesta. Y el número 7 dice: evita las ambigüedades. Pues claro, yo creo que dejando claro tu punto, dejando claro que no puedes por X situación y no como simplemente un no. No es que tengas que dar explicaciones,
pero también es que no dejes una brecha que sea o que dé pie a que se malinterpreten las cosas o que piensen que tú no estás teniendo la disposición o la disponibilidad, ¿no? De hacer las cosas, que tú no las quieras hacer, sino más bien es dar un contexto para que entiendan por qué no puedes o que entiendan que tú no eres la única persona que puede hacer eso. Espero que te haya servido un poco esta información para que puedas aventarte a decir que no, y puedas aventarte o practicar el ir diciendo que no cada vez a más cosas, cada vez en más situaciones y cada vez en más ambientes, es decir, no solo en lo familiar, sino también en lo laboral y también en, pues, ¿por qué no? En lo amoroso. No siempre tenemos que estar disponibles, no siempre tenemos que saberlo todo, no siempre tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas y está bien y es válido decir no puedo, no quiero, ahorita no. Cuando alguien te pida una razón, si tú no quieres dársela, no se la des, o sea, también es parte de decir que no. Decir que no no solamente aplica, sí, literalmente la palabra no, también involucra los contextos, también involucra el simplemente poner tus límites, ¿no? Si a ti te ha pasado alguno de los puntos que ya revisamos y te has sentido frustrado, frustrada o has sentido alguna de estas cosas que hablamos el día de hoy, puedes dejarme en los comentarios, yo los voy a leer. O incluso si tienes alguna experiencia o alguna anécdota que quieras platicar, lo puedes dejar también en tus comentarios para que más personas podamos ir viendo la forma en la que también los demás hemos vivido o hemos experimentado esto de decir que no y o los miedos que tenemos para poder decir que no ante alguna situación. Por si en algunos de estos puntos de los que yo toqué el día de hoy no venía o no se incluía lo que a lo mejor a ti te ha funcionado o las experiencias por las que tú has pasado. Ahora sí ya puedes darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video y podamos estar en sintonía y al corriente de cualquier chisme. Nos vemos en el siguiente video para poder platicar ahora sí de anécdotas específicas en las que, híjole, me pude zafar o no y en las que pudimos decir que no. ¿Y cómo lo hicimos? Bye.